Bueno, muchísimas gracias, Marco, por esa presentación. Muy contenta y con un reto maravilloso de ser la primera conferencista el día de hoy, donde espero no solamente dar un contenido poderoso y aplicable al mundo organizacional, sino también inspirar en ustedes la motivación para que nos acompañen en todo lo que está dispuesto el día de hoy para cada uno de ustedes, donde vamos a empezar en esta apertura de este entorno y el liderazgo, donde vamos después a ir a dinamizar a qué está pasando con los equipos de trabajo y las organizaciones en un mundo tan cambiante como el que tenemos hoy, navegando entonces ya después hacia ese 5.0 que es de los grandes retos en este 2021 y lo que viene en el corto plazo y cómo se ha venido trabajando y revolucionando nuevamente la era digital y cerrando nuevamente en cómo conectar con nuestra gente. Entonces, retos hoy bastantes y también con la mejor disposición aquí para estar con ustedes el día de hoy. Como Marco lo decía, entonces hoy obedece conmigo un tema importante y es hablar de cómo este entorno buca impregna las organizaciones, pero al final del ejercicio también qué pasa con nosotros en el liderazgo. Y entonces voy a tratar de hacer en este escenario unos elementos muy claros en titulares para poder identificar la columna vertebral del discurso y al mismo tiempo también espero desde aquí hacer un proceso participativo. Entonces, por favor, allá a cada uno de ustedes que me está observando en este momento, mire dónde está su chat, porque vamos a estar compartiendo alguna serie de preguntas y va a ser muy valioso para mí también poderlos escuchar a través de lo que ustedes escriben, de lo que nos plantean, de lo que nos ponen a disposición. Y denme un segundito que creo, valídenme si ahí ya se está viendo bien todo, por favor, al otro lado del sistema que me estaban escribiendo. Y Sí, entonces, señora. bueno, muchísimas gracias. Y en ese orden de ideas también decirles que quiero que hagamos un proceso un poco dinámico, entonces ojalá el chat allí también le saquemos provecho a estas herramientas. Creo que en la medida que nosotros somos cada vez más activos en este tema digital, pues utilizamos al máximo este tipo de herramientas. Y hoy uno de los temas que nos invita indiscutiblemente es este tema de la virtualidad, la empatía virtual, es un tema que no voy a acariciar pero que daré algunos elementos y puntos allí importantes y relevantes que tienen que ver precisamente con hacia dónde van las organizaciones. ¿Qué espero hoy, participantes, que se lleven de este escenario de compartir conmigo? Eh, ¿Cuáles son las oportunidades? Yo quiero que salgan hoy de mi charla con una alta motivación, que a pesar de que nos han puesto algunos autores unos entornos un poco lo podría decir limitantes, hay otros actores que nos están hablando de las oportunidades de negocio. Y creo que en este momento, hacia donde invita este congreso y hacia donde los queremos llevar es a precisamente vislumbrar la oportunidad. El riesgo siempre va a estar presente, el mercado es totalmente cambiante, pero hoy necesitamos desde ese proceso de apertura y crecimiento pegarle a dos elementos importantes desde el liderazgo. Un tema de cómo sostener la confianza del entorno del mercado y la confianza interna de nuestra gente y también cómo desde ahí trabajar en esas estrategias innovadoras. Entonces esperaría que al final del ejercicio comprendamos ese marco de referencia del BUCA, pero cómo le pega la confianza, cómo reta la innovación y cómo desde ahí han venido pasando una serie de eventos en el entorno que hoy están tocando su negocio y que le invita a hacerse una pregunta para poder cerrar diciendo cuatro enfoques que el líder hoy debe estar teniendo en su mesa directiva para ser mucho más asertivo con lo que nos invita el mercado. Y sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar con este maravilloso proceso. Cuando nosotros estamos hablando precisamente del entorno, ¿cuál es el entorno que hoy en día está rodeando nuestras organizaciones? Un entorno del cual ya hemos venido hablando muchas veces y es el tema de cómo estar subidos en una revolución industrial. Yo creo que eso ya es un tema bastante masticado, pero que sé que cuando lo abordemos en la conferencia del 5.0, vamos a empezar a hablar de esas grandes perspectivas de lo nuevo que trae esta revolución industrial que va en unos pasos agigantados. Y creo que indiscutiblemente el tema de lo que fue
El reto sanitario a nivel mundial con la pandemia nos invitó indiscutiblemente a todas las organizaciones a subirnos en pasos agigantados en algunas cosas que posiblemente no habíamos percibido. Entonces, hoy ustedes y yo y todas las organizaciones a nivel global estamos subidos en todo esto que se llama la era digital. Una era que nos invita a ser mucho más rápidos, dinámicos, que nos invita indiscutiblemente a hablar de unos términos enmarcados en todo un tema de innovación, de desarrollo, de crecimiento, de las nuevas profesiones, ¿no? De cómo se están transformando los mercados, de cómo cambia el consumo y cómo entonces nosotros nos retamos a ser más competitivos. Y hoy yo como líder, haya sentado viendo esta conferencia, me empiezo a preguntar, ¿y ese 4.0 que está yendo a un 5.0, cómo me está tocando a mí? ¿Qué es lo que me está retando? ¿Qué es lo que tengo que darme el permiso de pensar, de analizar y de poner sobre mi mesa directiva en relación a esos retos que trae para mi organización? No solo de cara a lo que le voy a dar a mi cliente externo, a mi mercado, sino esa transformación interna. Una transformación no solamente de procesos, sino es una transformación también aquí, de paradigma mental, de cómo entonces yo voy a acompañar a mi gente en esa transición para tener a los mejores y los más competentes, capitalizando todas las generaciones, precisamente para poder responder a eso que hoy el mercado nos está invitando. Usted y yo hoy en día entonces hemos venido también en un entorno que nos sorprendió en noviembre, con mayor fuerza en diciembre del año 2019, que empieza a llegar a América Latina y que en marzo trae un descubrimiento para Colombia. Y sé que traemos personas de diferentes países, pero hablemos de América Latina, febrero, marzo del año pasado, donde hubo un cambio que no esperábamos. Y es lo que nos ha traído en regalos y en retos este COVID-19, donde hoy nuestra gente se mira de manera diferente, donde hoy estamos ya pensando en cómo ser mucho más ágiles, cómo vamos a ser mucho más innovadores. Hace un año estábamos pensando en cómo sobrevivir, cómo empezar a implementar algunos elementos en nuestras compañías que hoy en día es lo más normal, algo como esto. Posiblemente si no hubiera pasado el tema de la pandemia, ustedes y nosotros estaríamos reunidos en un centro de convenciones el día de hoy. Hoy tenemos una maravillosa oportunidad y es conectarnos en línea, generar empatía y cercamiento, generar esa vinculación. Y hoy usted, como líder de organización, se tiene que preguntar qué tanto usted viene generando estos temas de cercanía de su compañía hacia el mercado. Y adicional a eso, preguntarse realmente hoy esta pandemia en donde ha puesto su negocio. Su negocio está en el que está sobreviviendo, su negocio es en el que está creciendo, su negocio es el que esto le está regalando oportunidades o al contrario le está regalando los retos, porque ese es el entorno. Cada uno va a obedecer a lo que pasa en su sector y a lo que está pasando en la identidad de su propio negocio. Indiscutiblemente venimos en un mundo globalizado que está teniendo grandes cambios políticos que afectan la dinámica económica. Nosotros en Colombia, para aquellos que están conectados desde nuestro país, tenemos un reto en elecciones en el corto plazo. Y eso va a tocar indiscutiblemente los diferentes sectores y el crecimiento de nuestra, de nuestra economía, ¿no? Y entonces ver cómo nosotros como empresarios y como líderes sorteamos al final del ejercicio los impactos de lo que nos trae este proceso político. Y un tema que vamos a tocar el día de hoy es el tema del cambio climático, porque eso hace parte de la agenda hoy en día de los grandes líderes globales y que hoy en día toca a las organizaciones. Entonces, cuando nosotros ponemos un marco de referencia de un entorno buca, ¿hacia dónde nos estamos invitando? Yo creo que no es nada nuevo, sino simplemente reafirmar lo que ya todos conocemos y es como un entorno globalizado. Entra e impacta hoy mi negocio, independiente de donde yo esté ubicada geográficamente. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos subidos en un entorno altamente global. Un entorno que al final del ejercicio, con esas variables anteriormente presentadas, pues nos genera todo un impacto económico y donde los grandes expertos, y ahorita en el Foro Mundial Económico se dieron unos elementos que vamos a trabajar más adelante, donde el Banco
internacional también nos está hablando de cuáles son las proyecciones, donde unos nos hablan de recesiones y retrocesos, donde otros nos dicen que hay expectativa y esperanza, pero al final del ejercicio lo que usted se está preguntando al otro lado del sistema es, ¿realmente esto cómo afecta a mi negocio? Y esas son las realidades con las cuales ustedes y yo tenemos que sortear permanentemente porque sí hay un impacto económico. Y ese impacto económico lo invita a usted en su liderazgo a hacerlo de una manera totalmente disruptiva, a hacerlo de una manera donde realmente esa punta de lanza que es usted le permita ser altamente resiliente, altamente empático y ser un jalonador para que su negocio, su equipo directivo y el resto de la organización copien eso que usted está viendo en torno a poder responder a las variables que le pone el mercado. Entonces, lo que he venido haciendo hasta este momento es decirles qué es lo que está pasando en los grandes sitios del entorno que hoy las organizaciones están siendo tocadas y acariciadas por esos elementos y que están a la orden del día puesto en nuestras mesas para que nosotros también desde allí entremos a estar atentos a qué pasa con eso. Y la pregunta entonces en este momento es, ¿y todo ese entorno? Todo eso que nos están presentando, ¿a qué nos invita? ¿Cuál es la apertura para el año 2021? Pues es lo que vamos a desarrollar en esta conferencia en los minutos restantes. Y lo primero que hay que traer aquí a colación es que venimos hablando de dos conceptos grandes en el mercado que no son nuevos. Esto lleva mucho tiempo, pero que han salido a la luz nuevamente de una manera brillante porque es lo que está dando respuesta a lo que nos está pasando hoy en día. Y sucede que sus compañías y la mía hoy en día nos vemos envueltos dentro de toda esta teoría del cisne negro, que ustedes posiblemente ya la han escuchado, y es como nosotros entonces estamos expuestos ante situaciones que no habíamos previsto. Estamos expuestos hoy en día a un escenario improbable e impredecible. Posiblemente los primeros cisnes negros de los cuales ustedes escucharon fue cuando pasó el atentado de las Torres Gemelas, ¿cierto? Cuando pasó todo el tema del Brexit, cuando hubo todo el desplome en las bolsas de valores o cuando hubo la crisis financiera del año 2008. Pero, ¿sabe? El año pasado, con todo el tema de la pandemia, empezamos nuevamente a rescatar esta teoría porque las organizaciones de algún momento, de un momento a otro, nos cogieron desprovistas a algo que era totalmente improbable, impredecible y que traía grandes consecuencias. Y hoy nuestras organizaciones se gestionan bajo este modelo. Un modelo donde no sabemos qué va a pasar, donde hoy en día Hoy en día estamos planeando en el corto plazo, donde las consecuencias a veces no las podemos medir porque las proyecciones se vuelven un poco complejas al final del ejercicio, más allá de que tenemos una revolución industrial que nos ha traído la gran big data, el análisis, la capacidad de cruzar información, pero es que estamos subidos en lo desconocido. Hoy en día estamos con una alta motivación a nivel mundial de lo que nos va a regalar el plan de vacunación para precisamente poder generar una estabilidad en los mercados y poder empezar a tener ciertas normalidades que le permitan precisamente al mundo y a las empresas empezar a tener una dinámica de crecimiento. Pero con este primer punto, cuando estoy hablando desde el entorno, es decirles, ustedes y yo hoy vamos a empezar nuevamente a verificar por qué es importante hablar desde lo incierto y por qué la columna vertebral de este Congreso, porque es un tema donde nosotros, pues indiscutiblemente, no estábamos preparados. No estábamos preparados para la volatilidad, no estábamos preparados para el tema de el cambio abrupto. Nosotros no estábamos puestos para la incertidumbre, para la complejidad y para la ambigüedad. Y entonces, así como tenemos la teoría del cisne negro, tenemos otra teoría, que es la teoría Buca. Y como bien lo planteaba Heidi al inicio de la apertura del Congreso, esto nace en Estados Unidos, nace gracias a las fuerzas militares en Estados Unidos y estaba muy pensado en términos de estrategia militar. Pero cuando empiezan a suceder elementos
como las crisis financieras, se empiezan a traer esos conceptos al mundo organizacional. Y en América Latina entonces no hablamos tanto del buca, sino hablamos del bica, ¿cierto? Para que nos sintamos un poco más identificados en las palabras. Y entonces bica habla de volatilidad, habla de la incertidumbre, habla de la complejidad y de la ambigüedad. Y vamos a entrar a desarrollar cada uno de ellos hacia dónde nos está retando y hacia dónde nos está llevando hoy en día. Y vamos a ver el primero, que es el tema de la volatilidad. ¿Hacia dónde nos está llevando en un contexto buca, no del concepto del año 1980, 1990, sino al concepto del año 2021? Es una volatilidad que empieza a hablar de un tema de ecosistemas empresariales, donde nos están invitando a nosotros a crear redes realmente que respondan a eso que nos está trayendo esta era digital, donde nosotros somos exitosos porque generamos valor, porque somos capaces de dar esa respuesta a esa transformación digital del 4.0, donde realmente somos disruptivos. ¿Bien? Que es un concepto más actualizado al que teníamos hace unos 20 años, ¿sí? Indiscutiblemente, hoy en día, cuando estamos hablando de este proceso volátil, el panorama tecnológico juega un papel preponderante a las organizaciones, donde nosotros tenemos como centro al cliente, pero un cliente altamente digital. Más allá de la renovación generacional que puede estar pasando en el mundo, es un cliente informado, un cliente que sabe que le atiende su necesidad un mercado global, un mercado que está dispuesto a atenderlo de manera rápida, eficiente y exitosa, con unos costos que son altamente competitivos y que al final del ejercicio tienen la capacidad los proveedores en el mercado de responderle de manera ágil. Y entonces desde ahí cuando hablamos de volatilidad, es como ustedes y yo en este entorno, teniendo como eje de referencia nuestro cliente, nosotros nos movemos desde una dinámica netamente digital. Y como nosotros desde ahí hoy nos estamos dando el permiso de pensar, y yo creo que si algunos de ustedes han estado en otras conferencias nuestras, saben que administramos 9 componentes cuando pensamos en todo este tema de lo digital en el 4.0, pero aquí vamos a traer 4 que son importantes, que son los mínimos que usted tiene que chequear al interior de su organización. Primero, el tema de la nube. ¿Realmente usted cómo está optimizando los recursos y la gestión del conocimiento en su compañía? Y acabo de observar algo aquí súper importante en automatización y es que se me fue cultura e innovación y eso no va allí. La automatización hace referencia, y discúlpenme, esto es muy fácil de cambiar, pues para que nos quede la información como debe ser. Cuando nosotros hablamos de precisamente este tema de la automatización, estamos hablando de cómo nosotros en la organización estamos eliminando todas esas tareas manuales y repetitivas. Estamos viendo cómo generar en los procesos la innovación. Estamos viendo cómo construir estrategias para hacerlo mucho más fácil para nuestra gente y sobre todo para poder responder a eso que es el foco cliente. ¿Sí? Entonces, por un lado garantizo información, pero por el otro lado hago al interior de mi negocio un tema dinámico, pero también empiezo a trabajar en el tema de la innovación. Y esa innovación sí tiene que ver con una cultura de innovación. ¿Qué tan preparada está hoy mi gente, mi equipo de trabajo, todo mi talento humano en una, vuelvo y digo, en un universo multigeneracional organizacional para que realmente vayan a la vanguardia de esos retos buca y vayan a la vanguardia de lo que nos pide el mundo digital, este 4.0? Y nos está invitando a que las organizaciones nos movamos en términos y conceptos ágiles. Y ahí ustedes tienen varias teorías, ¿sí? Y varios modelos. Tenemos el Scrum, tenemos el Design Thinking, tenemos algo maravilloso que hacemos en Prime, que es el modelo de innovación. O sea, hoy hay diferentes modelos de gestión y creo que aquí la invitación más importante para usted, líder, al otro lado del sistema,
Es preguntarse hoy en día, frente a este reto de la volatilidad, ¿qué tanto usted sí ha venido sorteando este 4.0, pero sobre todo, cómo está viendo más allá, en el corto y mediano plazo, con toda la transformación global, con esos antecedentes que le puse al principio de lo que está pasando en el mundo global, ¿sí? Pero aparte de eso, reconociendo que desde antes nos han venido anunciando todo un cambio de nuevas profesiones, donde nos están hablando de las startups, donde nos están hablando de la transformación sectorial en sectores muy puntuales, valga un poco la redundancia, porque es hacia donde estamos caminando, donde tenemos un consumidor cada vez más exigente, pero sobre todo un consumidor cada vez más informado y con la oportunidad de comparar. Y es ahí donde usted tiene que estar preparado y su organización y usted en su liderazgo debe tener una visión tecnológica de cómo va a seguir llevando su negocio, porque esto se está moviendo a pasos agigantados. Por favor, permítame rápidamente ahí en el chat hacer una verificación y mi equipo de apoyo interno me va comentando cómo vamos con esto. Y mi pregunta es, si hasta aquí vamos, si me he hecho comprender, si la información está siendo clara para ustedes, para yo también ir gestionando mi discurso de la mejor manera para ustedes. Entonces, vamos con el primer componente. Ahora vámonos al segundo. Y es este segundo componente el que nos lleva a la incertidumbre. ¿Sí? Esta incertidumbre, ¿a qué nos está invitando? ¿Es gigante? Bueno, es un poco hipérbole utilizar la palabra gigante, pero indiscutiblemente hay mucha información frente a la incertidumbre, ¿no? Pero creo que lo más importante son estos tres tópicos que les estoy poniendo acá y es cómo hoy nosotros, cuando estamos en una mesa directiva, cuando tenemos que tomar decisiones, eso que antes pensábamos que era estable, que de alguna manera vislumbrábamos el futuro muy fácil, pues eso ha empezado a perder un poco la posición en la mesa directiva, porque hoy en día definitivamente estamos pensando es en el corto, mediano plazo, y muchas veces nuestra planeación se está operacionalizando y acaba de materializar en la medida que estamos ejecutando, en la medida que estamos sacando los prototipos, en la medida que estamos sorteando el mercado, porque hay una variable cambia y entonces, ¿cómo nosotros allí tenemos esa gran capacidad de resiliencia para movernos rápidamente? Y ahí creo que hay algo súper importante para nosotros como líderes. Una cosa es la incertidumbre que nos genera el mercado, pero otra es nuestra capacidad de reacciones como líderes. ¿Qué tanto usted hoy tiene esa flexibilidad a la toma de decisión? ¿Dónde está hoy su resiliencia? ¿Dónde hoy usted se siente con esa capacidad de tomar la decisión ágil y desde esa decisión ágil poder visualizar impacto y poder sortear ese resultado? ¿Y qué tanto usted hoy como líder también se está dando el permiso del error? Porque creo que eso es algo súper valioso que tenemos que observar los líderes en las organizaciones y es cuando traemos unos entornos tan dinámicos, volátiles, con incertidumbre, eh, hablemos muy buca y bica, em, cómo nosotros hoy, cuando esperamos lo mejor de nuestra gente, cuando esperamos esos niveles de respuesta, cuando esperamos esa agilidad y esa propuesta, estamos también dispuestos nosotros como líderes a aprender del error. ¿Qué tanto mi organización hoy está preparada para que algo que prototipamos, para algo que ponemos en funcionamiento, por más que le hemos medido variables y nuestra gente lo pone en marcha, y si no funciona, cómo lo estamos asumiendo? Como organización y como líderes, porque eso habla de nuestro proceso de resiliencia que es vital e importante en estos momentos donde nosotros, mm, ok, de estos procesos donde nosotros venimos operacionalizando. Ahora, el otro componente que viene del buca es la complejidad. Yo creo que todos de alguna manera inferimos que es la complejidad, ¿cierto? Pero es una complejidad donde antes era mucho más fácil poder encontrar la causa raíz. Hoy en día, este mercado, con tantas variables que maneja, hace más complejo y más difícil ese proceso. Porque hoy usted y yo tenemos muchas variables, ¿sí? Donde
A veces podemos, antes hablamos del escenario real, optimista, pesimista, y de alguna manera nosotros en la mesa directiva y como líderes organizacionales, más allá que fuéramos estratégicos o tácticos, preveíamos escenarios. Y hoy lo que nos está diciendo el mundo es, mira, haz esos ejercicios que son maravillosos en tu planeación, pero ¿sabes una cosa? A veces al final puede que ni te apliquen, porque estamos moviéndonos en unas variables tan dinámicas y tan rápidas que a veces son tantas las variables que hay que analizar que allí tú no encuentras esa línea. Aquí trabaja la intuición, trabaja la experiencia, trabajan esas grandes alianzas estratégicas tecnológicas que tengo puestos en mi negocio para poder tratar de predecir algunos elementos. Pero entonces, ¿eso a qué nos invita? Como líderes, y eso cómo me toca a mí y cómo toca mi negocio. Pues a que cada vez, líder, estás obligado e invitado a ampliar tus conocimientos, ¿sí? Nosotros cada vez debemos ser mucho más holísticos, tener esa capacidad y esa visión gerencial de todo lo que nos ponen sobre la mesa, pero sobre todo tener esa gran apertura hacia el caminar, ¿no? Y donde tenemos que ser muy asertivos también en tener un equipo primario que marque la diferencia, un equipo primario que piense de manera disruptiva, un equipo primario que cuestione, un equipo primario que genere valor dentro de la mesa de trabajo. Y eso habla de cómo nosotros nos vamos preparando para la complejidad. Miren que todas las variables que he puesto en este momento en el transcurso de mi conferencia son variables que no controlamos, ¿sí? Y por eso el entorno de esta temática que hemos puesto en este congreso. Aquí el tema es que tú sí puedes hacer, cómo tú sí te puedes alistar para la carrera, entendiendo que en la carrera te van a salir muchas cosas, pero que si yo tengo un buen kit, puedo sortearlo de una mejor manera. Y estamos en un país emergente y muchos de los que estamos aquí en esta conferencia hacemos parte de países emergentes donde nosotros tenemos el reto de sacar lo mejor de nosotros para ir en vías de desarrollo y para realmente ganarnos una posición en esta carrera. Bien, viene otro término maravilloso y es el tema de la ambigüedad. Y es que a veces no es claro el panorama. Y miren que ambigüedad se conecta, la ambigüedad se conecta muchísimo, creo que se me fue la pantalla, la ambigüedad se nos conecta muchísimo con el anterior tema, ¿cierto? Donde ellos van como en una misma línea y al final del ejercicio es decirte, líder, hay que estar pensando en el mediano plazo y viendo desde el corto. Y cómo allí entonces combinas tus diferentes estrategias para poder realmente responder a un entorno altamente cambiante, en mis palabras. Hasta aquí lo que he hecho es un marco de referencia de estos cuatro términos que implican el buca o el VICA, que significa exactamente lo mismo, uno en inglés, otro en español, donde te estoy diciendo, no nos están, o nos están invitando más bien a estar preparados para todo lo que es cambiante. Pero como tú sí como líder tienes una posición importante puesta allí. Ahora, el tema es qué tan listos están ustedes. Y cuando puse esta palabra de qué tan listos están para el futuro, es un futuro hoy. ¿Sí? ¿Qué tanto su organización realmente está subida en lo que son los grandes cambios y las transformaciones? Y cómo hoy en su mesa estratégica, la que hizo en diciembre, la que posiblemente acaba de perfilar en enero, pensó en las variables que realmente hablan de responder a un mercado altamente cambiante. Habló de las competencias que necesita usted como líder tener y las competencias que necesita transformar al interior de su negocio. Habló de los procesos que tienen que ser dinamizados, que tienen que ser transformados para responder de manera ágil al mercado y cómo su modelo de gestión es un modelo enfocado en lo ágil, en lo dinámico, que al final del ejercicio está invitando a una gran competencia que se llama la innovación. El reto está en usted, en estas 77 personas que están ahorita conmigo en línea, en las que tenemos en redes sociales y las que van a ver esto en diferido. Usted es el líder del negocio.
Usted es la persona que toma la decisión y usted es el que tiene la fórmula del éxito. Y cuando nos subimos en estos entornos, no hay fórmulas mágicas. Lo que hay son panoramas, variables de entorno. Y usted como líder va a tener que darse el permiso de experimentar, pero sobre todo de empezar a construir esas redes y esos ecosistemas empresariales, porque ahí es donde tenemos ese factor diferenciador y ganador hacia donde nos está invitando este mercado totalmente global. Y en ese orden de ideas y con todo lo que vengo trabajando aquí para ustedes, vamos a hablar entonces de liderazgo, ¿cierto? Un liderazgo que, em, perdónenme que acá me están mandando unos mensajes, muy bien. Gracias por las personas que están planteándome las preguntas por privado, las estoy leyendo y trataré de dar respuesta en la medida que voy avanzando en mi charla, pero me encanta porque quiere decir que estamos aquí conectados con la conferencia y les está generando valor. Hoy en día, nosotros estamos buscando en las organizaciones, entonces unos líderes con unas tipologías, y yo creo que ustedes han asistido a muchas conferencias de liderazgo donde les han hablado de las habilidades de los líderes. ¿Sí? Y lo que seguimos haciendo es una reafirmación de cuál es el líder, o sea, qué es lo que nos están invitando a nosotros como líderes a movilizarnos. Si traemos este cisne negro, si traemos esos entornos VICA, y entonces, ¿qué pasa con nosotros que somos los magos y creativos del negocio? Porque claro, nuestra gente es supremamente valiosa, pero al final del ejercicio usted y yo somos los que tenemos la responsabilidad de trazar el norte para que los demás nos sigan. Y entonces a nosotros nos están pidiendo ser creativos, ser curiosos, ser dinámicos, ser audaces, salirnos de la caja, ¿cierto? Eso lo hemos escuchado muchas veces, salir de la zona de confort. Bien. Y ahí empezó hace algunos años a manejarse mucho una generación que aparentemente traía todas estas características que es la generación perennials, ¿cierto? Y entonces yo sé que todos hemos escuchado hablar de la generación X, Y, Z, Centennial, los alfa, y hemos venido hablando en las organizaciones de los retos que los líderes tenemos que gestionar con talento humano multigeneracional y traíamos esos conceptos de esas generaciones. Pero miren que hace algunos años empezó a aparecer el concepto perennials donde nos dice, oiga, el tema ya no es de edad, el tema es como una persona que puede ser de la generación X o puede ser un millennial o un centennial, tiene unas características que nos hacen similares y al final del ejercicio no interesa la generación, sino cómo esas características en común son las que sí se necesitan precisamente para poder sortear los retos que trae la organización. Y estos perennial entonces son esas personas que indistintamente de su edad traen esas características y ese chip de lo que nos pide el 5.0 y el 4.0, ¿sí? Esas características de lo digital, de darse el permiso de tener la resiliencia, de salirse de la caja, de ser propositivos, de comprender y ser muy dinamizadores. Y al final del ejercicio, eso es un poco lo que nosotros tenemos que tantear. Ahora, ¿cuál es su reto, Liz? Que estamos hablando de un tema de competencias organizacionales y qué tanto usted hoy tiene mapeado la multigeneración en su organización, qué tanto usted hoy está reconociendo las brechas de su gente para obedecer y responder a un entorno vivo. ¿Qué tanto usted eso lo tiene sorteado? ¿Qué tanto en ese planeamiento estratégico o en esa planeación estratégica, para expresarme mucho mejor, usted hoy ha puesto ese apellido de cultura organizacional que enmarca lo que sí debe tener su gente en competencias? Hoy en día, a nivel organizacional, nosotros debemos tener unas competencias corporativas que vayan en línea a la innovación, que vayan en línea a la resiliencia y a la transformación. Yo sé que de gestión del cambio hemos hablado durante muchos años, pero hoy es una gestión del cambio súper diferente porque estamos hablando como unas competencias tecnológicas que son duras, empiezan a permear las blancas y yo necesito allí movilizar y dinamizar a mi gente de manera diferente. Entonces, espero que usted que está al otro lado del sistema escuchándome, indiscutiblemente, esté chequeando que estas cualidades que son un marco de referencia estén puestas en usted. Más adelante voy a profundizar en unas que son vitales e importantes en el proceso que vamos manejando.
Si tienen preguntas, por favor, me las van poniendo allí en el chat para ir nosotros dando respuesta a ellos en la medida que vamos avanzando en nuestra conferencia. Y entonces, rápidamente, un efecto embudo. Venimos a hablar del entorno buca, hablamos de los 4 grandes pilares del buca, hablamos también de un concepto del cisne negro y cómo entonces en ese marco de referencia hay una invitación a los líderes, ¿bien? Pero sucede que esa invitación a líderes en la que vengo navegando tuvo nuevamente en febrero de este año algo importante. Y es que hay unos mandatos a nivel mundial a lo que nos están invitando a los grandes dirigentes del mundo y que al final del ejercicio se nos van a volver en motivaciones y exigencias en nuestros mercados desarrollados o emergentes, porque es hacia donde están caminando los grandes líderes globales. Y aquí se manejan muchísimas cosas, pero quise dejar los 4 puntos relevantes porque esto va indiscutiblemente a tocar las políticas de los países, va a tocar las invitaciones que nos van a hacer a nivel sectorial y que nosotros tenemos que tener presentes para subirnos en ellas y comprenderlas también, ¿no? Y creo que uno de los primeros mensajes que nos están mandando los grandes líderes del mundo en febrero de este año es diciéndonos, oiga, estamos arrancando un reinicio de la actividad económica. Y esto tiene una alta relación en cómo se van a generar los planes de vacunación a nivel mundial. Y entonces, cómo algunos países se van a dinamizar mucho más rápido y otros van a ir a una velocidad no tan acelerada. Y entonces, cómo usted como compañía va a responder a eso que va a pasar en su país, en su sector, porque recuerde que usted está compitiendo contra el mundo. Hoy cuando yo hacía mi antesala y les hablaba de la importancia de los ecosistemas empresariales, es porque hoy los grandes líderes mundiales nos están hablando del multilateralismo, ¿sí? Me expresé un poco mal allí en la lectura, pero es como hoy en día los líderes están pensando en temas de cooperación, de trabajo sectorial, donde están pensando en cómo nosotros somos capaces de hacer procesos transversales y horizontales como organizaciones en cadenas de valor para realmente generar proceso transformador, pero sobre todo llevar a un mundo cada vez mucho más igualitario. A veces pareciera un poco utópico, pero es de los sueños y hacia donde también es uno de los grandes perfilamientos y lo que se sueña, la revolución 4.0 y el camino hacia la 4.5. Y es como nosotros cada vez vamos a tener mayor igualdad, cómo el desarrollo nos trae a nosotros mayor bienestar, cómo entonces las brechas de pobreza empiezan a bajar y tenemos un Estado mucho más igualitario. ¿Y eso por qué es importante para nosotros? Porque eso abre de la demanda. Eso nos permite reconocer oportunidades de negocio, pero vuelve y nos reta a nosotros qué tanto yo me estoy subiendo en esas redes de integración empresarial, qué tanto entonces yo me estoy dando el permiso de estar en las mesas sectoriales que puede tener, no sé, mi departamento o el país. Bien. Hoy en día hay centros de investigación. ¿Qué tanto yo me estoy dando el permiso como empresario, como líder, de comprender y entender eso que sí ya está puesto en el mercado al servicio nuestro? Y a veces es simplemente un desconocimiento de no darnos el permiso de estar allí subidos. Vamos en un proceso donde estamos pensando en un futuro mucho más sostenible. Y eso nos está invitando a darle respuesta a eso que vimos en mi segunda diapositiva y es un tema de el cambio climático. Y cuando nosotros estamos hablando de los modelos de liderazgo orientados a la creatividad, orientados a la innovación, ellos nos están hablando de temas súper importantes de propósito de organización y nos están hablando de un tema de responsabilidad social. Y yo hoy como líder me tengo que estar preguntando, allá en mi mesa de trabajo, ¿qué tanto hoy mi organización está apuntándole a esto? ¿Qué tanto está trabajando en los temas ambientales? ¿Qué tanto nosotros estamos promoviendo las buenas prácticas? Porque esos van a ser parte de los perfilamientos. Creo que hay un micrófono abierto para que por favor lo tengan presente, echen una chequeadita allí y lo puedan cerrar, donde ustedes precisamente respondan para eso que van a ser cada vez normatividades mucho más exigentes para nosotros como empresas. Y algunos de nosotros ni siquiera nos estamos dando el permiso de pensar en eso y estamos en sectores que son altamente tocados por temas de sostenibilidad, por temas de impacto ambiental. Y creo que el punto que está en la
parte inferior izquierda, pues ya lo he tocado, ¿no? Es un tema de dar la equidad. Pero miren que la equidad es una equidad no solamente en lo económico, es un tema de equidad de género, es un tema de equidad de generaciones, es un tema de cada vez volvernos una organización que permita esas partes heterogéneas donde todos los actores estén presentes. Y hoy yo le pregunto a usted como líder organizacional, ¿qué tanto usted ha venido trabajando esto? Porque en las organizaciones hablamos de equidad y de género, pero mire que estos conceptos son mucho más grandes y es hacia donde nosotros tenemos que ir caminando y donde nos están presentando panoramas donde realmente en el mundo empresarial hay una desigualdad, no solamente de tema de personas, sino también muchas veces de salario. Y entonces ahí hay que observar porque eso toca a las organizaciones y son invitaciones. Bueno, déjenme saber cómo vamos, mis queridos participantes, porque me quedan 10 minutos para ir perfilando liderazgo en entorno BUCA, que es lo que viene a continuación. Entonces, hoy en día, pues lo que quiero que se lleven, como les decía en mi apertura, es motivación y expansión. Hay vientos de reactivación y yo reconozco, porque también soy empresaria, que tenemos grandes retos. ¿Quién dijo que esto es fácil o difícil? Simplemente es una experiencia, es un momento de desarrollo y de evolución del mundo y sobre esa pues nos tenemos que saber sortear. Pero los panoramas que se vienen presentando, más allá de, como les decía, algunos son un poco ácidos, desalentadores, porque no podemos negar que ha habido un estancamiento de la economía. Sí hay unos vientos donde nos están diciendo, sabe que la cosa empieza a pintar bien. Podemos empezar a pensar en que nuestras economías van a empezar nuevamente a repuntar, no al ritmo y alcanzar la velocidad que traíamos, pero sí vamos a empezar a movilizarnos de manera importante. Y es ahí cuando los que estamos en esta conferencia indiscutiblemente somos los protagonistas. Toda esta conferencia maravillosa que he venido transmitiéndoles hasta este momento, que habla de todo este tema emergente, que habla de los retos, que habla de la transformación, que habla de lo que viene pasando y de lo que toca su sector, no se podría sortear si no hubiera un protagonista. Y el protagonista siempre es la persona que toma la decisión, la persona que dirige el barco y aquellos que van con él, ¿no? Sus líderes secundarios, sus líderes tácticos. Esos líderes que al final son los que logran motivar y jalar a los demás para poder transformar y crear. Imagínense que ahí, hoy quise compartirles un resultado de un estudio que hizo esta firma, que creo que todos reconocemos, donde entrevistaron a 400 líderes de grandes empresas multinacionales y algunas nacionales, donde hablaban de liderazgo para poder identificar en estos retos, pandemia, hacia dónde va el liderazgo, qué es lo que se está esperando y encontraron algo muy chévere, que es lo que quiero compartir con ustedes antes de irme. Y es precisamente que hoy en día los líderes tienen 4 grandes enfoques. El líder tiene que tener una variante del pensar, del conectar, del navegar y del cuidar, y voy a ir precisamente avanzando en cada una de ellas. Un líder que piensa, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Como lo he expresado. Es ese líder capaz de tener visión holística. Es un líder que con esa visión holística responde a los planteamientos, a los retos y a los problemas que se le ponen a la mesa de la cotidianidad en su organización. Pero mire que es ese líder que, independiente de los retos que le trae el mercado, tiene una claridad. Gracias a esa visión y gracias a tener un equipo también con esas mismas resiliencias, con esa visión sistémica multifuncional, pero miren tan bonito lo que hablan los líderes organizacionales y es líderes con actitud hacia el aprendizaje. Y miren, esto me pareció súper chévere porque creo que indiscutiblemente también es cuando el líder se da el permiso de ser antes que hacer. Es ese líder capaz de reconocer que así como a su equipo le cuesta, a él también. Es ese líder que va a tener esa mayor apertura, como yo le decía, al error, y no para que nos estemos equivocando, sino precisamente para poder comprender y desde ahí prever que eso no vuelva a suceder. Pero son líderes que saben y reconocen que su gente y sus culturas organizacionales pues necesitan gestionarse de una manera asertiva y adecuada.
Y es ahí cuando hay una coherencia en liderazgo, ¿sí? Y entonces ahí, esto que también les estoy dejando en las diapositivas y que sé que posteriormente se les van a compartir a ustedes, habla de unos comportamientos clave y es cómo usted como líder entonces se gestiona de manera innovadora, cómo tiene esa habilidad de resolver esos problemas y sobre todo cómo usted está entendiendo los modelos tecnológicos que dan respuesta a la revolución digital, ¿sí? Entendiendo las 9 máximas que tocan, el tema digital y que sé que más adelante otro conferencista lo va a tocar y por eso no lo entro a anotar acá, pero que es importante que usted allí se esté preguntando cómo eso sí corresponde a mi organización. También nos están hablando de un proceso o de un enfoque que nos invita a conectar. Y miren cómo esto se conecta con lo que veníamos hablando de redes. Nos hablan de que los líderes hoy en día deben tener una capacidad de conectarse con otras organizaciones, no solamente de sus competidores, sino de toda la generación de valor en una cadena de servicio. ¿Para qué? Para construir entornos cada vez más globalizados, donde nosotros somos supremamente asertivos en todo este tema multicanal, en una era donde somos capaces de utilizar de la mejor manera estas tecnologías al servicio de nuestra gente y al servicio de nuestro cliente interno, donde comunicamos con claridad, donde tenemos redes de contactos. Y yo aquí les diría algo, mis queridos líderes, donde somos capaces de no perder este tema humano y digital, donde tenemos esta capacidad de relacionarnos afectivamente, donde tenemos esta empatía virtual, donde sabemos como líderes con asertividad, donde nuestra gente necesita presencia de ser, donde nosotros facilitamos una comunicación que realmente conecte. Porque el tema no es solamente tener la red de información y los mejores multicanales, sino realmente generar esto y yo estoy tratando de generar con usted cuando le abro mi cámara y es lograr empatía. Antes de avanzar, escríbame rápidamente en el chat cómo se está sintiendo en esta formación. Le estamos aportando los elementos que usted espera recibir el día de hoy. Pónganos un sí, pónganos un no, califíquenos de 1 a 5, siendo 5 el mayor valor, siendo 1 el menor valor. Todo esto habla precisamente del conectar, del cómo yo entonces realmente genero una relación con el otro. Y seguimos avanzando, porque entonces en este enfoque de líder, a los líderes les están pidiendo navegar. Y es una navegación hacia lo disruptivo, es una navegación a trabajar con propósito. Y yo creo que los que estamos en esta conferencia hemos escuchado el término de tener organizaciones con propósito hace muchísimo tiempo en cómo vincular el propósito de nuestra gente al propósito organizacional, cómo conectarlos, cómo anclar ese sentido de pertenencia. Y sabe una cosa, creo que hoy en día es uno de los elementos donde ustedes y yo estamos muy retados, porque venimos en todo un cambio, en una renovación y transformación donde nuestra gente se ha visto abocada a esas 3 etapas del cambio, paréntesis rápido, ¿cierto? Donde ha habido la incertidumbre, donde me desajusto, donde ha habido emociones no tan chéveres, pero bueno, ya estamos subidos en el bus. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque sucede que el propósito ancla a las personas a la organización. ¿Y qué tanto usted hoy, en este proceso y en este acelere dinámico, en responder a lo que el entorno le está poniendo, al responder a la nueva dinámica que está tocando su sector, usted realmente está conectando a su gente al sentido de pertenencia? ¿Qué tanto está rescatando ese propósito individual y conectándolo con el propósito organizacional? Porque así como yo vengo hablando toda esta conferencia de las grandes oportunidades que hay en un entorno globalizado, lo mismo nos pasa con el talento humano y eso es un riesgo para nosotros. ¿En qué aspecto? En que nuestra gente se nos puede ir muy fácil. Porque hoy yo puedo estar aquí en Bogotá, en mi casa, en mi estudio y puedo estar trabajando para España. Y aquí usted en este navegar con propósito y tener esos objetivos ambiciosos, usted como líder inspira desde su coherencia, desde su claridad, desde ese ser para el hacer. Y desde ahí, entonces, hoy en día tenemos que estar monitoreando qué tan anclada está la gente con la marca, qué tanto quiere trabajar en esta organización, qué tanto la marca ha respondido
a poder contener a las personas, no solamente en el sostenerlas en un puesto y generarles un ingreso, sino en un tema de realmente contener a los equipos de trabajo. Y ese es uno de los enfoques hacia donde nos están invitando como líderes a pensar, precisamente en ese navegar e inspirar. Me quedan 3 diapositivas, las cuales caminaré rápidamente porque se me está cumpliendo mi término. Gracias a todos por darme 3 minutos más. El cuidar. El cuidar tiene que ver con la capacidad que tiene el líder de gestionar el plano mental y el plano emocional, ¿cierto? Esa capacidad de reconocer la particularidad, esa inteligencia emocional organizacional y cómo desde ahí trabajar por esos estados de igualdad. Y aquí hay conceptos maravillosos que trabajamos en Prime para que lo busquen allá en toda la información y galería de información que tenemos para ustedes en Prime Virtual, donde hablamos de cómo movilizar lo limitante a lo expansivo y hablamos de las estructuras del ser, porque pega muchísimo este tema del cuidado y es cómo yo acompaño a la gente, pero sobre todo, como organización, cómo soy capaz de gestionar las emociones. Mis queridos participantes, les voy a dejar esta diapositiva, la cual no voy a entrar a profundizar, pero sí diciéndoles que el líder, y esto se conecta con lo que trae mi colega Yomana Netti en la siguiente conferencia, y es cómo ese líder que maneja 4 enfoques, indiscutiblemente se le piden unas habilidades. Creo que todas estas habilidades que ustedes están observando en este momento las han escuchado anteriormente. Y creo que las podemos resumir en lo que ya hemos visto hasta este momento y es resiliencia, un tema inspirador, un tema de una comunicación asertiva, un tema de crear equipos realmente dispuestos e innovadores y ágiles, pero que al final del ejercicio nos quieran seguir, que tengan y sientan con nuestra compañía un sentido, un propósito, unas ganas de estar, un pertenecer y sobre todo un responder a un mercado altamente cambiante. Entonces, pues los líderes que conectan con el corazón y que conectan con el dinamismo son los líderes que indiscutiblemente necesita el mercado. No hay fórmulas mágicas, la fórmula la tiene usted en su capacidad de tener apertura, en su capacidad de estar dispuesto a aprender, en su capacidad de voltear la hoja, en su capacidad de aceptar el error, en su capacidad de aprender del error, en su capacidad de entender como líder que hay muchas maneras y que usted puede estar viendo una y su equipo otra, y usted tener esa maravillosa habilidad de moverse hacia allá, si es lo que necesita la organización y el entorno. Bueno, mis queridos participantes, yo voy cerrando dándole las gracias a cada uno de ustedes por haber estado conmigo en esta conferencia. Minutos que se me pasaron supremamente rápido y donde espero haber dejado ese marco de referencia de lo que es un entorno VICA, de ese cisne negro que va en la misma línea, de cómo entonces hay unos alientos esperanzadores desde los grandes líderes mundiales, de cómo entonces hoy están retando nuestro liderazgo y cómo un estudio nos está hablando de 4 perspectivas importantes o enfoques de liderazgo para tenerlos presentes y preguntarnos saliendo de esta conferencia qué tanto aplican para mí y si los puedo poner en práctica para facilitarme el camino y el entorno y el direccionamiento en mi organización. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros, altamente motivada de haber logrado cumplir sus expectativas y que sigan disfrutando de este maravilloso congreso que está siendo dispuesto para ustedes. Los dejo entonces con los anfitriones del evento. Hasta pronto.